Hace unos días subí un video donde intentábamos usar la Xbox One X como una PC gamer económica. Ese era el tema del video, pero en los comentarios se armó otro debate. Algunos me dijeron que la Xbox One X es incluso más potente que la Xbox Series S, que es una consola de actual generación. Y aunque si lo vemos en números parece ser así, porque la Xbox One X, recordemos que tiene 12 GB de RAM comparado con los 10 GB de RAM que tiene la Xbox Series S. Además, en potencia gráfica la Xbox One X tiene 6 teraflops y la Xbox Series S solo 4 teraflops. Si lo vemos de esa forma, podemos decir que la Xbox One X es más potente y que incluso tuvieron que nerfearla para que no le salgan juegos nuevos a esta Xbox One X y se queden solo para la Xbox Series X y la Xbox Series S, que son de la nueva generación. Aunque bueno, pensar eso es un poco conspiranoico. En realidad a veces los números son un poco engañosos, como pasan en las tarjetas gráficas para computadora. Por ejemplo, una GTX que creo que venía con 8 GB de VRAM rinde menos, por ejemplo, que una 2060 que tiene creo que 6 GB de VRAM, pero es diferente tecnología más moderna, y también esta tecnología más moderna va acompañada de software que aprovechan más y podemos lograr mejores resultados aún con números más bajos. Entonces decir que la Xbox One X es superior a la Xbox Series S es casi una falacia, aunque no olvidemos, y perdón que le dé tantas vueltas a este tema de enfrentar estas dos consolas, pero no puedo olvidar que la Xbox One X corre muchos juegos en 4K y 60 FPS, incluso Call of Duty, Warzone y Fortnite, que son juegos que son bastante exigentes y los corren en 4K a 60 FPS, mientras la Xbox Series S solo corre hasta 1440p o el 2K que le dicen todos, y ahí no existe la posibilidad de jugar en 4K. Entonces, si tenemos una tele en 4K, casi que nos va a convenir una Xbox One X, pero perdemos los otros beneficios que nos trae la nueva generación. Aunque voy a seguir dándole vueltas a este asunto, la Xbox One X, y no solo la One X sino también la One S y las otras One, están envejeciendo muy bien gracias al Game Pass y al Cloud Gaming. Gracias al Cloud Gaming se pueden jugar juegos que en realidad no salen para la Xbox One, para la línea de las Xbox One, porque es la anterior generación, pero estos juegos los podemos jugar en la nube. Y si tenemos una buena velocidad de internet y no somos tan exigentes con los gráficos, nos va a dar exactamente igual. O sea, vamos a poder jugar los juegos incluso con la ventaja de no tener que instalarlos, pero obviamente para jugarlo en su máximo potencial vamos a necesitar una consola de actual generación. Pero lo que quiero decir es que las Xbox One están envejeciendo bastante bien, y por eso es que al menos en Argentina no están bajando tanto los precios como si esperaríamos. Incluso encontré algunas Xbox One X a un precio igual o más caro que una Xbox Series S, obviamente con muchas risas en los comentarios de esas publicaciones, pero están ahí. O sea, alguien está pidiendo más dinero por una Xbox One X que por una Xbox Series S. Pero bueno, sin dar más vueltas, vamos a comprobar algo que dejaron en los comentarios que me dejó sorprendido. Todos repetían que hay un juego en la Xbox One X que se puede jugar a 120 FPS. Esto porque les dije que la consola tenía la opción de poner a 120 Hz, pero no para correr ningún juego a esa velocidad de cuadros, sino para reducir la latencia, y vimos que funcionaba muy bien. Por cierto, si no vieron ese video, se los voy a dejar por este lado para que puedan verlo, porque está muy interesante. Ahí vimos cómo poniéndola a 120 Hz, la consola desde la configuración principal, podemos reducir mucho la latencia, y esto se nota muchísimo, la experiencia cambió un montón, pero no vamos a jugar ningún juego a 120 FPS. Bueno, eso es lo que dije en el video, y en los comentarios muchos me dijeron que hay un juego que sí puede correr en la Xbox One X a 120 FPS. Ese juego es el PUBG o PlayerUnknown's Battleground. Bueno, ustedes saben de qué juego estoy hablando, así que lo descargué en mi consola y ahora lo vamos a probar. Estoy un poco escéptico, o quizás es que no quiero ilusionarme tanto, pero bueno, ahora lo vamos a probar en un monitor de 144 Hz, así que si este juego de verdad anda a 120 FPS lo vamos a notar. Bueno amigos, ahora sí estamos en el juego y vamos a ver que tiene una configuración, vamos a ir a las configuraciones, que nos puede dar a pensar que nos va a dar más cuadros de los que esperaríamos en un juego, porque tiene dos modos. Ahí dice modo de gráficos y dice prioridad de velocidad de fotogramas y prioridad en resolución. Prioridad de velocidad de fotogramas: establece la resolución en 1920 x 1080p. Elimina el límite de velocidad de fotogramas y habilita el V-Sync. Se recomienda este ajuste para obtener una velocidad de fotogramas más uniforme. Bueno, se entiende claramente, pero en ningún momento dice que vamos a jugar a 120 FPS. Ni menciona nada de eso. De hecho, ni siquiera nos dice que vamos a jugar a 60. Lo que me puede
dar una esperanza es que dice que elimina el límite de velocidad de fotogramas. Lo que me quita la esperanza es que habilita el V-Sync. El V-Sync, como saben, es una sincronización vertical para que no se note esa quebradura de imagen que se nota a veces cuando no tenemos activado el V-Sync y la velocidad de fotogramas supera a la del monitor. Entonces el monitor no alcanza a mostrar una imagen y la otra imagen se superpone y ahí se crea ese corte que visualmente es bastante molesto, y para eliminar eso el V-Sync o sincronización vertical lo que hace es limitar los cuadros, por ejemplo a 60, para que la velocidad de fotogramas no esté variando tanto y no se cree ese corte de imagen desagradable. Entonces si tenemos habilitado el V-Sync sabemos que va a haber una limitación justamente para que funcione este V-Sync. Pero bueno, veamos la prioridad de resolución. Dice establece la resolución en 3840 x 2160, o sea en 4K, y habilita el V-Sync, o sea ambos habilitan esa opción. No tenemos forma de desactivar la sincronización vertical, lo cual nos deja una idea de que en realidad va a haber una limitación en ambos casos. Dice se recomienda usar este ajuste para obtener un nivel de fidelidad visual superior. Bueno, como queremos ver si va a funcionar a 120 FPS, lo vamos a dejar en prioridad de velocidad de fotograma. Bueno, otra cosa que quiero que veamos es la configuración del sistema, donde vamos a ver que tengo activados los 120 Hz en la tasa de actualización, así que todo parecería indicar que el juego va a funcionar en 120 FPS. Si lo que me dijeron en los comentarios es verdad. Solo para comprobar vamos a hacer una última cosa: activar la visualización de Hertz en el monitor. Así que vamos a poner activar para que nos diga a cuántos Hertz está actualizándose el monitor, y como ven dice 120. Entonces no hay nada que pueda hacer que el juego no funcione a 120 FPS. Si es verdad lo que me dijeron ustedes, deberíamos ahora al entrar en una partida poder ver a 120 FPS. Así que sin dar más vueltas vamos a poner jugar y vamos a ver si de verdad vamos a poder disfrutar esos 120 FPS en una consola de generación pasada. Y un dato que no les dije es que este juego en las consolas de actual generación no alcanza los 120 FPS, o al menos no está especificado ni en la Xbox Series S ni en la Xbox Series X. Así que si la Xbox One X corre este juego a 60 FPS sería algo tan insólito que sería raro que nadie hable de eso, y también sería raro que no esté disponible al menos en la Xbox Series X. Bueno, ahora sí estamos en la sala de espera y voy a agarrar el mando por primera vez y me voy a mover. Les voy a decir si realmente vamos a ver a 120 FPS, pero primero quiero que veamos que en esta configuración de gráficos los árboles se ven completamente de plastilina, o sea es una calidad casi de PlayStation 3, me atrevo a decir que de PlayStation 2, bueno no tanto, más de PlayStation 3. Son gráficos muy limitados, de por sí este juego no excede en gráficos. Bueno, ahí estamos viendo girar las hélices del avión y no quiero ilusionarme, pero da una sensación bastante de 120 FPS. Esto les digo porque comparar 60 FPS con 120 se nota muchísimo, así que si es 120 lo voy a notar claramente. Hasta ahora mi sensación es que sí, y voy a mover la cámara, les voy a decir. Bueno, no estoy totalmente convencido, amigos. Es muy fluido, o sea, no les voy a mentir, es muy fluido y no tenemos nada de latencia, eso sí. Y les puedo decir que esto no son 60 FPS, eso sí queda claro, no son 60 FPS porque se ve mucho, pero mucho más fluido, o al menos se siente así gracias a los 120 Hz que nos permite elegir la consola. Aunque no juguemos a 120 FPS, se siente mucho menos latencia. Quizás eso me está engañando y haciendo sentir que el juego va a más de 60 FPS. Pero bueno, voy a mover la cámara y está bastante fluido, aunque ahora que se están viendo las casas, la velocidad de cuadros se nota que bajó bastante. Voy a caer en el piso y voy a mirar una zona donde no existan tantas casas para que no tengan que procesar tantas imágenes, por ejemplo ahí, y vamos a movernos. Bueno, les voy a ser sinceros, amigos, al hacer este movimiento, ahora que estoy en el piso, notamos que en realidad esto no es ni de casualidad ni de cerca 120 FPS. Se los digo porque es muy notoria la diferencia cuando estamos en 60 y cuando estamos en 120. Me había ilusionado un poco estando en el avión porque, bueno, en todos los juegos que son de este estilo, cuando vamos en el avión o en el autobús en Fortnite, y lo único que vemos es el cielo, donde no hay muchos árboles, donde no hay casas, donde no hay muchos gráficos que procesar, la consola está muy liviana y puede entregarnos muchos más cuadros de los que pensaríamos. Entonces les puedo decir que en el avión quizás alcanzamos los 90 FPS, y digo solo quizás porque pudo haber sido una ilusión mía, pero lo que sí estoy seguro es que esto, amigos,
son 60 FPS, no son 120 ni siquiera 90. Ahora que estamos en el piso, en algunos momentos cuando veo algunas casas incluso puedo decirles que estamos a un poco menos, por ejemplo ahí, a un poco menos de 60. Pero vamos a hacer una cosa, si estos son 120 FPS, al nosotros cambiar la configuración de gráficos a prioridad de resolución, deberíamos tener, supongo, la mitad, o sea 60. Si estábamos jugando a 120, en esto debería ser 60, así que les voy a decir si ahora vamos a jugar a 60 o en realidad a 30. Si ahora que pongo prioridad de resolución notamos que estamos a 30 FPS, queda claro que en el otro modo, que sería prioridad de velocidad de fotogramas, estábamos a 60. Así que bueno, pongamos prioridad de resolución, vamos para atrás y se ve bastante mejor. Ahora sí tenemos un pasto que se mueve un poco más, un pasto un poco que no parece de plastilina. Los árboles también se ven un poco mejor, si pueden notarlo en las hojas de este árbol. Las casas también se ven mucho mejor, incluso el pelo del personaje. Y bueno, vamos a movernos y amigos, triste decepción, estamos claramente a 30 o 25 FPS. Esto va muy trabado. Lo que sí noto es que no tenemos nada de input lag. La verdad responde bastante rápido a los movimientos, pero eso sí, los 30 FPS son clarísimos.